Jefe de enfermería, el señor Aníbal García. Ya se me había escapado el nombre de Aníbal, pero volvió. Esa es la presencia del inconsciente, ¿no? Algunas cosas se nos escapan. Nuestras representantes de agente sociosanitario, que es Patricia Pérez, y nuestra psicóloga. El hospital cuenta en el servicio de salud mental con 2 psicólogos. Contamos con la presencia de la licenciada Alicia Mendoza. Nuestra idea es hacer algo multidisciplinario. Tenemos a la doctora, que es directora, representante de enfermería, representante de psicología, representante de agentes sociosanitarios, y contamos con la participación, y más que la participación, siempre la ayuda de los pasantes de la carrera de medicina, nuestros médicos que están haciendo su pasantía rural. Yo le dije que se conmemora algo hoy. Yo voy a leer un poema que encontré. Me gustaría que prestemos atención a cada palabra, a cada frase, y de ahí vamos a aplicar un dispositivo en donde yo voy a hacerles algunas preguntas, en donde también podemos interactuar. Si bien es algo similar a un programa, pero podemos hacer preguntas. Voy a leer el poema. Lo tengo aquí en el celular. Dice así: al día siguiente de mi suicidio, me enamoré de mi madre cuando la vi llorar en el suelo de mi habitación, abrazando mi camiseta ensangrentada con mis fotos esparcidas a su alrededor. Vi tanto amor en sus ojos. Al día después de mi suicidio, sentí cuánto me amaba mi padre, sin importar lo duro que fuera. En medio de tanta tristeza, me habló con los ojos llenos de lágrimas, lo orgulloso que estaba de mí y lo sensible que yo era con los demás. El día después de mi suicidio, vi que Lola, mi gatito mascota, era más increíble de lo que podía haber imaginado. Cada vez que alguien llegaba a casa, ella corría hacia la puerta esperándome, y al ver que no era yo, se acostaba frente a la puerta y seguía esperándome. El día después de mi suicidio me encantó por mis hermanos cuando lo vi sentado en la habitación con los ojos llenos de lágrimas. Recordaron los tiempos en que jugamos en nuestra hermosa infancia. El día después de mi suicidio, sentí cuánto me amaba mi mejor amiga. Ella estaba mirando nuestras fotos juntas y recordando todos los momentos. El día después de mi suicidio, sentí que era muy importante para mis maestros. Se culpaban tanto por no haberse dado cuenta. Por la noche fui a la morgue a buscar mi cuerpo. Me molestó. Me miré y dije: tantos sueños que tuvimos, tantos amores, tanta gente por conocer. Tenía gente que te quería y sin embargo lo vomitaste todo. Tienes que tener mucho coraje para quitarte la vida. ¿Por qué no usaste ese coraje para ganar? Gracias a Dios, eso solo fue una visión. Puedes leer esto, todavía estás aquí y puedes cambiar tu vida para siempre. No es tan malo como parece. Hay gente que te quiere cerca. Dale una oportunidad más a la vida y a las personas que están a tu lado. Hay una cura para el dolor. Ábrete a alguien. Has superado tantas cosas. Prueba una más. Cuya autora es
Wender Olivera. Como para agregar, si sientes que no puedes manejar la situación, busca ayuda. Ábrete a tus seres queridos y busca apoyo profesional. Sí se puede salir de esto. Bien. Bueno, estamos aquí juntos, reunidos, y vamos a... yo voy a hacer algunas preguntas específicas, tanto a Aníbal, como a la doctora, como a Patricia, como a la licenciada, pero la idea es que sea algo distendido y la idea es que todos nos llevemos algo que nos haga reflexionar. Es una fecha conmemorativa y nuestra intención es lograr lo que se llama la sensibilización, es decir, que podamos tomar conciencia de qué problemática, no es que se festeja hoy, pero se conmemora. Conmemora es hacer memoria. A veces en la vida nos pasa esto, ¿no? Tenemos que hacer memoria, ¿para qué? Para no repetir. Memoria para tomar conciencia y evitar que pasen tantas cosas. Voy a empezar con la doctora Corbalán y le voy a hacer una pregunta, porque bueno, hasta el momento yo no le dije qué se conmemora hoy. Entonces directamente la pregunta que yo quería hacerle a la doctora es: hoy, 10 de septiembre del año 2025, doctora Corbalán, ¿qué es lo que se conmemora en el día de hoy? Buenos días a todos. La verdad que después de este poema, que fue muy impactante, que llega al corazón, tomas conciencia de la importancia que tiene esta problemática hoy en día en nuestra sociedad. Y bueno, por tal motivo, hoy, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Prevención de la Conducta Suicida. La conducta suicida es una problemática de alta frecuencia, o sea que ha aumentado el número de casos en este último tiempo, y la importancia de tener en cuenta esta problemática para tomar conciencia de esto y ver que es una problemática que está íntimamente ligada a la salud pública y cuya prevención tenemos que enfocarnos nosotros como equipo de salud, enfocarnos en romper todos los estigmas, no hablo de estigmas, sino de los estigmas que tiene esta problemática. Esta fecha hace alusión a la conmemoración por un caso que se dio en Estados Unidos, del primer caso de un suicidio de un niño joven, porque eso también hay que tener en cuenta que es una problemática mucho más frecuente en los jóvenes y ligada íntimamente a la salud pública por la necesidad que tenemos nosotros como equipo de salud en capacitarnos en esta problemática. Bueno, muchas gracias, doctora. Importante, yo quería remarcar esto que nos dice la doctora sobre la salud pública, ¿no? La salud tiene relevancia a nivel comunitario, institucional, es algo de orden público. Pero bueno, tengo más preguntas para la doctora, que es la siguiente. Doctora, ¿por qué se dice que el suicidio es justamente una cuestión de salud pública? ¿Por qué no se podrá decir que es un acto meramente individual? ¿Qué factores tal vez tendríamos que tener en cuenta? Sí, tal cual, es un tema de la salud pública, es una problemática de la salud pública, porque no es un fenómeno individual, sino que es un fenómeno social, en donde se ponen en juego varios factores. Tener en cuenta que el acto, esta problemática, tiene una alta frecuencia. En los últimos años se ha visto un mayor número de casos que tiene un alto impacto en la sociedad, provoca mucho dolor en una familia, provoca mucho dolor en la comunidad, en los amigos,
tener en cuenta que tiene una raíz, una raíz social. ¿Por qué? Porque la causa puede ser el desempleo, puede ser la desocupación, la discriminación, y es ahí donde hay una necesidad de políticas públicas que se enfoquen en capacitar un equipo de salud para el reconocimiento de la persona que necesita la ayuda nuestra, hacer campañas de prevención para actuar de manera oportuna, de manera dar un apoyo acorde a la necesidad y identificar cuál es la persona que está necesitando nuestra ayuda. Bueno, muchas gracias, doctora. Me hace acordar a mí lo que dice la doctora, el efecto eco que podemos tener cuando hablamos de salud pública. ¿A qué me refiero con el efecto eco? Que lo que hagamos, bueno o malo, tiene un efecto. Hoy estamos reunidos y esto va a tener un efecto en la conciencia de cada uno de nosotros, en nuestras familias, en el hospital, en la localidad, y también si hacemos algo malo, si todo tiene un eco. Y quería preguntarle, doctora, nosotros sabemos que usted tiene muchos años como médica de guardia, encargada también de la jefatura de la guardia, y en su trabajo como médica de guardia, queremos preguntarle si pasó por la experiencia de pacientes que tenían ideación suicidas o intentos de suicidio, si es habitual este tipo de demanda, si nos podría contar algún caso que se esté acordando, cómo trabajaron, qué es lo que usted pudo observar a lo largo de estos 24, 25 años ya, que está en nuestros 25 años. Boda de plata vendrían a ser, ¿no? Boda de plata en el hospital. Bien. Bueno, quiero que nos cuente eso, su experiencia como médica de guardia, porque es muy interesante, nos parece muy interesante que la doctora cuente con esa experiencia como médica de guardia, además de ser la directora. Estuvo en la trinchera, en la urgencia, en la emergencia, y suponemos que, bueno, a lo largo de estos años tendrá algún bagaje de experiencia, pero nos gustaría que usted pueda compartir algo que usted recuerde o haya observado en la guardia. Bueno, recuerdo cuando estaba haciendo reemplazos acá en el hospital hace muchos años. Fue un caso que me impactó muchísimo. Hasta el día de hoy todavía lo recuerdo y siento ese dolor en el pecho, algo tan inexplicable. Eran como las 12 de la noche, vino un papá semidesnudo, no me olvido de esa imagen, con una niña de 12 años muerta y con signos de ahorcamiento, que tenía la corbata alrededor de su cuello, y bueno, era el indicio de que ese había sido el elemento. Se cumplió con todo el protocolo, actuamos todo el equipo de salud, enfermero del 107, la enfermera de guardia, yo como médica. O sea, lo que teníamos que hacer era hacer la denuncia en la policía, como correspondía, y ubicarlo al médico forense. O sea, la policía se encargó de ubicar el médico forense. Nosotros estuvimos en la guardia esperando todo el tiempo, conteniendo a la familia, a los papás, por sobre todo. Y la médica forense, bueno, vino, hizo el examen físico, el examen físico, o sea, de todo de la pacientita. Y bueno, fue algo tan impactante que solamente, como dice usted, licenciado, el que está en la trinchera sabe lo que es vivirlo a esa situación como profesionales de la salud.
Y después ya, esto no fue hace mucho tiempo, otro caso que también me impactó, pero que fue diferente la situación, fue de una paciente joven, mujer de 20 años, que vino con lesiones cortantes en ambos puños, en ambas muñecas, y como que la acción nuestra fue diferente porque con los años ciertas problemáticas se ven más, el sistema de salud se involucra más ante estas problemáticas, ante el aumento de los casos, y tuvimos la oportunidad de llamar al 107. Bueno, el 107 me puso en comunicación directa con la psicóloga y se pudo hacer la intervención en el momento pudimos hacer la intervención. Y de ahí saco la importancia que tiene la capacitación del equipo de salud en el abordaje de esta problemática, teniendo en cuenta que los pacientes que llegan a la guardia son pacientes que hay una estadística, pero de España, que casi se refleja mucho con América, que dice que el 75% de los casos de suicidio han tenido consultas en la guardia durante un año anterior al evento. El 45% de los suicidios han tenido una consulta por lo menos un mes previo al evento, y que 1 de cada 3 pacientes, 1 solamente, está en consulta con salud mental. Eso es muy importante tener en cuenta esos números para que nosotros como equipo de salud nos capacitemos y seamos capaces de identificar a esa persona que está necesitando nuestra ayuda. Muy interesante, doctora. Recuerden que tenemos folletería, pueden servirse café, hay algunas masitas ahí que lo están esperando. No quiero desviar el tema porque muy importante lo que la doctora nos dijo. Quería volver a leerle una frase. Si sientes que no puedes manejar la situación, busca ayuda, ábrete a tus seres queridos y busca ayuda profesional. Sí se puede salir de esto. Yo le estaba escuchando a la doctora y vi que en un momento lo miró a nuestro jefe de enfermería. Bueno, fue un segundito. Entonces me da la pauta de que ustedes, bueno, evidentemente vienen trabajando mucho y han tenido muchos casos como esto. Y quería aprovechar la oportunidad, Aníbal, para preguntarte tu experiencia, porque así como la doctora estuvo al frente y los médicos de guardia están en la trinchera, y el caso de los enfermeros también, ¿no? Yo digo siempre, ¿no? Los agentes sanitarios y los enfermeros son para mí el alma, ¿no? El alma de cualquier efector de salud, ¿no? Porque nosotros los profesionales sí hacemos nuestro trabajo, pero el enfermero tiene para mí una característica que es poner el cuerpo, literalmente poner el cuerpo. Quería preguntarte por tu experiencia, si vos también conociste casos, cómo trabajaste, si son frecuentes las consultas aquí en nuestro hospital o no tanto. Que vos nos cuentes tu experiencia, Aníbal. Buenos días a todos. No solamente en lo que es la guardia del hospital, que es la guardia mayor, sino también la ambulancia acude muchas veces a llamados de emergencia en los domicilios. En los 15 años que yo estoy acá, sí tuve la oportunidad de ver un muchacho de 17 años que cuando llegamos al domicilio obviamente ya se había colgado de un parante, de un techo de la casa. Los problemas eran relacionados con su pareja, pero lo que yo apunto es que sí hay algún tipo de llamado de atención, algo manifiesta la persona que va a intentar en algún momento suicidarse o por lo menos intentarlo. Entonces creo que la educación, como dice acá, en la familia,
en la sociedad y nosotros como efectores de salud es muy importante. Cualquier llamado de atención, cualquier conducta que no se condice con algo lo normal, hay que prestarle atención. Y hemos visto autolesiones también provocadas en un segmento que me llama la atención mucho, en la adolescencia y en el adulto mayor. Hemos tenido experiencia con personas de 70 años que intentaron, en no una, varias oportunidades, en la misma persona, hasta que después terminó falleciendo por otra causa. Pero esos segmentos extremos es lo que me llama la atención. El adulto joven no tanto, pero sí hay muchos intentos de suicidio y autolesiones, que eso también llama la atención. Así que, bueno, eso, no, la cantidad de casos no me acuerdo, porque hemos visto tantas cosas que por ahí algunos casos han quedado como aislados y nunca más supimos de ellos. Pero en los últimos 5 años salud mental es un tema muy pero muy importante para el Ministerio de Salud, y tenemos el apoyo permanente, capacitación permanente acá en nuestra unidad, en nuestro sector de salud mental, y fuera del hospital también somos convocados para capacitarnos, y la verdad que hemos aprendido bastantes cosas y podemos colaborar muchísimo nosotros como efectores de salud. Así que bueno, eso es lo que puedo aportar. Bien, y aprovechar te voy a hacer una pregunta, espero no comprometerte con la pregunta en realidad, pero es algo que... Que quede claro que no las sea las preguntas, ¿no? No, por supuesto. Por las dudas. No. Esto es como sí. concurso, ¿viste? No sabes qué te vas a hacer. No sabemos qué va a hacer. No, pero espero no comprometerte en el sentido de no ponerte incómodo, pero es algo que creo que a todos nos pasa. A ver, todos tenemos o trabajamos desde nuestra profesión, ¿no? Desde médico, psicólogo, agente sociosanitario, pero somos seres humanos. Quería preguntarte, así, ¿qué te genera o qué te generó? Yo voy a ser sincero, a pesar de mi formación y a pesar de que me analizo y hace muchos años, ante este tipo de casos sí me generó angustia, preocupación. Muchas veces la llevé a esa preocupación a casa. Yo creo que es una problemática que es difícil que uno se desligue y cabe muchas responsabilidades. Quería preguntarte en lo personal si a vos te pasó de a veces sentirte angustiado, muy preocupado ante este tipo de casos, porque llega un momento que vos terminás tu horario laboral, te vas, pero pasó algo grave. Sí, en realidad lo que pasa es que cuando uno llega al lugar donde ha ocurrido algo tan tremendo como esto, de ver una persona que está colgada de un techo, ahorcada, totalmente sin signos vitales, en el momento actuamos como para que nuestro nerviosismo, nuestra angustia no se refleje en la comunidad, dándole un poco también de seguridad al entorno y de contención. Pero una vez pasado el episodio, cuando vos volvés, inclusive hasta inmediatamente cuando uno regresa ya en la ambulancia que viene en la ruta, es como que te corre algo por el cuerpo, una situación de tensión, de desgaste, de cansancio, y después la reflexión. La reflexión mía siempre pasó por ver estas imágenes y trasladarla a mi familia, de decir, puede ocurrirle a mi casa, en mi familia, a mis sobrinos, a mis hijos. Entonces es como que se te enciende una lamparita y alerta, y decir, chicos, ¿qué es lo que pasa? Más comunicación con los hijos, más diálogo, y ahí también es muy importante el diálogo. Papá, mamá, hijos, o un tío, o un padrino, alguien que esté dándole contención. El adolescente es una persona que siempre tiene vulnerabilidad, se está formando, se está haciendo hombre, se está haciendo mujer, y tiene esos altibajos. En la escuela, por alguna injusticia.
cada vez se hacen más intolerantes a los fracasos, a una mala nota, a una broma que hacen los amigos, los compañeros. Entonces tenemos que reforzar eso, la personalidad de cada uno de los niños, que en un futuro van a ser un compañero de trabajo, va a ser un médico, va a ser un enfermero, va a ser lo que sea, pero que llegue fuerte para que las adversidades que nos presenta la vida no lo volteen así nomás, ¿eh? No tomen decisiones así apresuradas. Así que sí, la angustia se siente realmente. Y bueno, con el tiempo no es que uno se hace frío, sino que trata de que delante de las personas que están involucradas no mostrar debilidad, sino al contrario darle contención y la mejor consejería posible, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Muy rica la experiencia, tanto tuya como la de la doctora y la de todos, ¿no? Porque más allá de lo que digan las teorías, que son sumamente importantes, nuestra práctica, nuestras vivencias, no solamente vivencias profesionales, sino vivencias personales, nos marcan mucho. Ojalá que pudiéramos de todo esto aprender, ¿no? Aprender algo. Y como vos decís, no es que uno se hace frío, tal vez empieza a trabajar, se llama disociación instrumental, es decir, tratamos, es difícil, tratamos de dividir nuestro trabajo con nuestra vida personal, lo cual es sumamente difícil porque demostrarnos fuerte sería nuestro semblante, lo cual es difícil. Vamos a pasar, porque había dicho que esto es una entrevista grupal. Lo que estamos haciendo acá se llama sinergia. Sinergia significa unir fuerzas, coordinar fuerzas. Vamos a pasar a nuestra entrevistada. Nos acomodamos, no hay ningún problema. Pueden ir sirviéndose un cafecito y comer algo, ¿no? Ay. Sí. Y pueden participar también. Capaz que dentro de un ratito los enfermeros están en la trinchera, los agentes sanitarios también, en el terreno, poniendo sus pies en el terreno puramente, ¿no? Eso sí también es poner el cuerpo. Patricia, quería preguntarte sobre si vos tenés conocimiento sobre datos estadísticos, aproximadamente cuántas personas se quitan la vida, algún conocimiento de esto vos tenés, ¿nos podrías contar? Sí, buenos días para todos. Estadísticas son más de 700.000 personas que mueren por suicidio. Esto se habla de una persona cada 40 segundos. Miren, digamos, lo que es en realidad el tema que estamos hablando hoy, y me parece muy bien, lo felicito a todos por el tema que se ha planteado. Y bueno, lo ideal sería que la gente tome conciencia y pueda llegarse a escuchar, porque es muy importante. En realidad nunca se hacía esto. Bueno, me parece muy importante de que se ha logrado hacer esta charla, que puede llegarle a la gente, mucha gente que le está pasando. Y bueno, y es verdad, nosotros andamos mucho en terreno. Todo esto se trabaja con la familia principalmente. Puede ser que el paciente no nos diga nada a nosotros, pero siempre está la familia donde nos hacen comentarios sobre el tema, de cómo lo ven al hijo, no sé, lo que se da es más en adolescentes y jóvenes. Y eso es el tema, trabajar más que todo con la familia, porque casi el paciente no es el que pide ayuda, sino es la familia, y por medio de ello llegamos al paciente y así se busca ayuda, que viene a ser el tema del psicólogo, que ahí es cuando se llega, digamos, a la ayuda. Pero también recalco que tendría que ser que las escuelas también estén con el tema que se involucren más en este tema,
porque yo veo que las escuelas están como alejando del tema este. Es como que ellos tienen mucho miedo y yo sé que hay muchos chicos, jóvenes, adolescentes, que están pasando muchas cosas, como se dice, el bullying, el principal. Ayer mismo estaba leyendo una noticia, una novedad, donde una chiquita acá en Tucumán ha pasado un caso de 10 años, donde intentó suicidarse. 10 años. Está en riesgo su vida hoy. Y en eso, es como dicen, no es una sola persona, es todos, es la comunidad, es lo social, es tomar conciencia de lo que estamos pasando en realidad, que no es de una sola persona, bien se dice, es social, es comunidad, es la familia, es todo, es el vecino, es todo. Y sí, lo fundamental es hablar, siempre hablar y comunicar, y la familia, y estar con ellos, acompañarlos, que es un trabajo indisciplinario que es conjuntamente y juega un rol muy grande en lo que es la salud, la verdad. Es la familia, el paciente, es la escuela, recalco la escuela porque tiene mucho que ver, están pasando muchas cosas y es serio, sería lindo de invitarlos también a los docentes para estas charlas, porque ellos no están solos, estamos nosotros que somos de la salud para apoyarlos a ellos. Es fundamental la escuela, digo yo, porque están pasando desde niños está pasando eso, ¿no? Niños, adolescentes que están en la escuela, que a veces ni a los padres les cuentan lo que están pasando, ni a los padres. Así que por eso está pasando esto, lo que es el suicidio. Y observarlo como padre, observarlo a los chicos. A veces uno no tiene tiempo por el tema del trabajo. Sí, bien, hoy económicamente hay mucha gente que se tiene que trabajar, padre, madre, pero danos el tiempo, aunque sea al terminar el tarde, noche, danos el tiempo de mirarlo a los chicos, de conversarles, de preguntarles cómo están. Eso es fundamental, preguntarles a ellos cómo están, cómo les fue a la escuela, si ya ha pasado varias horas de que ellos han vuelto de la escuela, preguntarles, sentarles y decir, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Cualquier cosa, avísale a la maestra. Por eso digo, quienes están en las escuelas son las maestras, ellas saben lo que le están pasando a cada chico. Y por eso recalco el tema de la escuela. Ellos también tienen que involucrarse mucho en este tema. Porque como les digo, yo ayer justamente estaba leyendo una noticia donde una chiquita de 10 años, que piense en eso. Es serio el tema, es serio, no es algo que, no, sí sé, pero es importante que todos los involucremos en este tema. Me parece, digamos, yo eso doy mi opinión, que no nos hagamos que oídos sordos o que no vemos lo que está pasando. Gracias, Patricia. Dijiste muchas cosas que son interesantes, que son muy importantes. Esto que vos decís, que nos hagamos el tiempo, ¿no? Y yo digo, las patologías actuales tienen que ver con las características de la época. Estamos realmente con unas niveles de tasas altísimos de suicidio, de ideación suicida, de autolesiones, diría cada vez más. Es muy importante lo que hablaste también sobre, que tiene que ver con la salud pública, que se involucre en las escuelas y toda la comunidad. Tal vez hoy damos un primer paso para esto, y es una actividad que la podemos replicar, pero que nos incumbe a todos. Como vos decís, Patricia, creo que todos estamos trabajando todo el tiempo, pero un chico que no es mirado, o un padre que no es mirado, un tío que no es mirado, lleva al corte de los lazos con el otro, al corte de los lazos sociales. Y no somos en absoluto
en absoluto sin el otro, no existimos sin otras personas. Vivimos en esta época de la fugacidad, se habla de los llamados vínculos líquidos. Por ejemplo, ya no son los vínculos llamados sólidos. Por ejemplo, parejas que duran poquito, relaciones madre e hijo que no son sólidas, padre e hijo que no son sólidos, maestros y alumnos que no son sólidos. Sólidos en el sentido de que no haya una verdadera implicancia emocional. De al menos preguntar qué te pasa, cómo estás, hasta el saludo vamos perdiendo, ¿no? Y muchas veces no por maleducado, sino porque me ha pasado miles de veces estar y me dicen Raúl, y estoy en otro y hago una autocrítica, estoy en el celular, vivimos así, pero la verdad que es como dice Patricia, tenemos que bajar, ¿no? Bajar y pisar tierra, porque es como dice Patricia, es una cuestión muy, muy grave, bastante grave. Antes de hacerle otra pregunta a Patricia, quería volver a leer una frase del poema que dice así: gracias a Dios, eso solo fue una visión. Puedes leer esto, o podemos escuchar nosotros esto. Todavía estás aquí. Yo diría, ¿no? Todavía estamos aquí. Y tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra comunidad todavía esté aquí. No es tan malo como parece. Hay gente que te quiere y que te quiere cerca. Dale una oportunidad más a la vida y a las personas que están a tu lado. Hay una cura para el dolor. Ábrete a alguien. Ábrete a alguien. Es importante la primera escucha. La primera escucha, ya la licenciada dentro de un ratito nos va a contar su experiencia, pero la primera escucha, o que alguien nos escuche, puede ser cualquier persona. Un amigo, un tío, un vecino, un médico, un psicólogo, alguien. Bien. Patricia, vos en un momento hablaste de los psicólogos y te quería preguntar, ¿existe alguna relación directa entre suicidio y trastornos mentales? ¿Todas las personas que han cometido el suicidio sufren sí o sí algún trastorno mental? No es tan así. Puede ser por distintas causas que la persona viene acarreando ya de tiempo y llega al punto donde piensa en quitarse la vida, como problemas económicos, problemas amorosos, problemas de fallecimiento de un familiar muy cercano. Son distintas las causas, no solo, digamos, no es una sola causa, sino son distintas, y no es solo trastornos mentales que lleva a hacer, digamos, el suicidio, a quitarse la vida. Exactamente, por supuesto que tenemos casos de personas que sufren algún trastorno mental de base y ante determinados factores pueden llevar a que se precipite un acto suicida, pero es tal cual como dice Patricia. No es necesariamente que una persona que sufre, por ejemplo, una depresión grave, va a cometer un suicidio. Puede haber algún otro hecho precipitante, algún hecho traumático, o hablaste de la muerte, por ejemplo, de alguien, un duelo no tramitado, nunca trabajado, que bueno, puede hacer que nuestra estructura mental colapse. Esto hay algo que tenemos que decir, nos puede pasar a todos, colapsar. Tenemos que siempre evitar eso, colapsar, llegar a un punto cúlmine. Entonces, por lo general ocurre mucho esto cuando no hablamos. En la medida en que podemos hablar y poner palabras a nuestro dolor, por lo menos nuestro dolor se amortigua, va siendo más llevadero. Así que bueno, muchas cosas
dijiste. Y te quiero hacer otra pregunta. Se dice que el suicidio es multicausal. ¿Qué significa que sea multicausal? Esto es algo que vamos a escuchar mucho. Muchas causas, multicausal. ¿Qué significa, Patricia, eso? Sí, sería multicausal, vendría, la misma palabra lo está diciendo, que son de varias causas que la persona está acumulando, como le decía, acumula muchos problemas y llegan al punto de pensar de quitarse la vida, que es lamentable, digamos, no llega a tener la ayuda que en realidad necesita. Exactamente, ¿no? Entonces, de hecho, el tema del suicidio es un tema que lo estamos hablando hoy, pero viene siendo estudiado desde el año 1800, cerca de 1850. ¿Saben un país, por ejemplo, donde hay una altísima tasa de suicidio? Japón, por ejemplo. A tal punto de que hace más de 100 años los primeros sociólogos ya han investigado la temática del suicidio. Decían que el suicidio era un hecho social. No decían es un hecho individual. Tomaban y estudiaban las tasas del suicidio. Y los sociólogos ya por aquel entonces, hay un sociólogo que se llama Emil Durkheim, decían que existen también las corrientes de suicidio. ¿Qué son las corrientes de suicidio? Ustedes van a ver algunos fenómenos que se ha pasado en Tucumán, en algunas localidades, donde encontramos muchos hechos de suicidio de forma seguida. Adolescentes, por ejemplo, que empiezan a suicidarse, empiezan a cometer actos lesivos. Estos se llaman corrientes sociales. Es como un fenómeno de identificación, pero bueno, de una identificación patológica. Te quiero preguntar, Patricia, siguiendo un poquito con vos, en cuanto a cómo se debería abordar esta problemática teniendo en cuenta la prevención, ¿no? ¿Cómo lo deberíamos abordar? Ya que hemos dicho que no es un acto individual, sí, lamentablemente, voy a inventar un nombre, Pedro, ¿no? Comete suicidio. No es el problema de Pedro, ¿no? En sí, es multicausal, hemos dicho. Entonces, ¿cómo debería abordarse este problema? Sí, es como estaba diciendo usted, con acciones preventivas. Siempre recalco el tema de la familia, siempre hacer un seguimiento de la familia, preguntar cómo están. Bueno, en mi caso somos agentes sanitarios donde nosotros vamos a terreno y estamos continuamente preguntando sobre toda la familia, desde el bebé hasta el más grande, y bueno, ahí es donde la gente nos tiene la confianza como para contarnos cómo está cada integrante y por medio de eso ayudar, digamos, como yo le digo, el tema psicológico, llevándolo, digamos, al paciente para ver consultas sobre el tema con el psicólogo. Vamos a seguir haciéndole preguntas a Patricia, porque, bueno, alta experiencia trabajando en terreno, y como dice ella, a ver, en las casas, en la familia, tocando la puerta, aplaudiendo para que los atienda, y tienen contacto, no con un individuo, llegan y tienen contacto con la familia. ¿Han podido escuchar casos de adolescentes con esta problemática, o por lo menos que ustedes sospechen? Quería hacer hincapié en la adolescencia. Sí, yo sí he tenido experiencia, no muchas, pero bueno, la que he tenido me ha servido, digamos, como para trabajar sobre el tema de siempre mirar, observar. La gente sí nos cuenta las cosas, pero se observa, digamos, a la familia, al ver, digamos, el tema, cómo están ellos en realidad. No es mucho lo que nosotros podemos hacer tampoco, porque nosotros entre una casa u otra son media hora, póngale, pero
uno trata que la gente tenga esa confianza como para que nos cuenten cosas que a otra persona no le cuenta, pero así llegar a lo que tiene que ser por medio de nosotros, a buscar y encontrar la ayuda que se necesita. Muchas gracias. Cuando habíamos iniciado esta charla, la doctora Corbalán habló sobre estigmas. ¿Qué son los estigmas? Son aquellos temas que no se hablan, pero que existen. Entonces, que nosotros podamos hablar así abiertamente. Por eso esta charla es una radio a cielo abierto. Es simbólico, es hablar abiertamente algo que está muy estigmatizado. Cuanto más lo hablemos, vamos a hacer mayor prevención. Cuanto más callemos, van a haber más actos de suicidio, más patologías. Vos dijiste algo, Patricia, que me hizo pensar en los duelos. Cuando vos decís, nosotros llegamos a la familia, vos haces mucho hincapié en esto. Y voy a decir algo que siempre digo cuando hacemos alguna charla de duelo, que es lo siguiente. Esto se deja de considerar pura estadística, puro número, cuando conocemos un hecho que tiene nombre y apellido, cuando nos toca de cerca. Al igual que los duelos, uno escucha cotidianamente que lamentablemente falleció alguien y tal vez se puede conmover, pero no necesariamente entraría en un duelo. Pero cuando ustedes están en contacto con la familia, ya deja de ser algo anónimo. Tienen el nombre y el apellido y tienen muchas veces la sospecha de que hay una problemática en esa familia y alguien que está con pensamientos de tipo suicida. Vos dijiste, no, algo así como nos empezamos a dar cuenta. Ustedes empiezan, les dicen abiertamente o empiezan con la sospecha. En ese sentido, vamos a pasar a nuestra psicóloga, la licenciada, porque hablando de darnos cuenta, la licenciada Alicia Mendoza nos va a contar cuáles son las señales de alerta, o por lo menos cuáles son algunas de las señales de alerta, qué cosas podemos tener en cuenta, Alicia, para darnos cuenta, para tomar conciencia de que alguien está con pensamientos suicidas. ¿Nos podés contar desde tu experiencia, desde tu formación, desde tu opinión? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me cambié de lugar, me estaba cocinando ahí. De acá tengo otra perspectiva. Sí, me parece importante, en primer lugar, que podamos diferenciar la conducta suicida, la ideación suicida, de otro tipo de conductas que son las lesiones autoinfligidas, muy frecuentes en los adolescentes, de las ideas de muerte también, ¿sí? Si bien todas remiten a un riesgo, no es lo mismo un adolescente que se corta, que se autolesiona. Obviamente hay un indicador de un riesgo, de un sufrimiento psíquico muy grande. Son conductas en las cuales el adolescente o la persona que la comete intenta, quizás sin éxito, porque es un acto paradójico, aliviar otro tipo de sufrimiento. La conducta, la ideación suicida más tiene que ver con esos pensamientos que se refieren a la intencionalidad de quitarse la vida. Entonces, en primer lugar, identificar esto, porque me parece que a la hora de abordar esta problemática de la conducta suicida, es necesario evaluar la situación de riesgo para que a partir de ahí se puedan tomar las decisiones correspondientes. Volviendo a la pregunta de cuáles serían los indicadores, me parece que el indicador más fuerte es esto que hablaban ya los compañeros de la mesa, referidos al aislamiento social. Cuando se trata de una situación donde la persona está totalmente aislada de vínculos, de redes de apoyo, de contención, está en una situación de riesgo grande. Por lo que decías vos, Raúl, ¿no? Somos seres sociales que necesitamos siempre del vínculo con el otro. Eso es un indicador muy importante a tener en cuenta. ¿Sí? Habla de pérdida de todo tipo de red de contención, de apoyo. La presencia por ahí
de afectos relacionados a los sentimientos depresivos, la tristeza, la desesperación, la desesperanza. Cuando un paciente te manifiesta que no tiene ningún proyecto de vida, que le da lo mismo vivir que morirse, ahí me parece que hay un indicador importante tenerlo en cuenta. Y en relación a estos indicadores de cambios bruscos en la conducta de una persona, donde, bueno, de repente empieza a manifestar problemas para alimentarse, dificultades en el sueño, síntomas referidos, en el caso de los chicos en edad escolar, a la deserción escolar, a los fracasos en el aprendizaje. Son indicadores importantes a tenerlos en cuenta. Es importante pensar esto de la presencia de factores de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo son obviamente los que van a permitir hacer la valoración correspondiente para ver cuál es la situación en la que se encuentra el paciente, ¿sí? Entonces, identificar factores de riesgo y los factores de protección, ¿sí? Que serían, bueno, los factores que de alguna manera aseguran que una persona, por más que se encuentre transitando una situación de crisis, tiene la contención familiar, tiene una red de sostén social que de alguna manera puede contrarrestar el impacto de las crisis a las cuales estamos expuestos todos. Te hablaba entonces de esta necesidad de evaluar, de valorar el riesgo. Pensamos que hay, bueno, situaciones de riesgo alto, altísimo. Por ejemplo, cuando una persona está transitando o está padeciendo estos pensamientos recurrentes de forma persistente acerca del propósito de quitarse la vida, se trataría de un indicador de alto riesgo. Cuando con respecto a esto, con respecto a esta idea de que quiere quitarse la vida, no siente ningún tipo de afecto, dice, me da lo mismo, o sea, hay una desafectivización con respecto a eso. No refiere angustia, no refiere miedo, no refiere tristeza, siente eso, que le da lo mismo. Es un indicador también muy importante. La presencia en el caso de esa persona de antecedentes previos, ya sea de ideación suicida o de intentos de suicidios previamente cometidos. La ausencia de, como decía recién, de red de apoyo familiar, social, es un indicador también de alto riesgo. En ese caso, entonces, cuando uno puede evaluar que esta persona está transitando en una situación de mucho riesgo, hay que activar medidas de protección inmediata, ¿sí? A diferencia de una situación donde el paciente se encuentra en riesgo también, pero el riesgo, podemos decir que es un riesgo bajo. Está presente la ideación suicida, pero de forma aislada, esporádica, a diferencia del caso anterior. O la presencia de esta idea le provoca al paciente angustia, tristeza, remordimiento, ¿sí? En ese caso decimos que hay, el paciente puede dar cuenta de disuasivos, o sea, tiene motivos para seguir viviendo, ¿sí? Que lo retienen contra esa decisión de quitarse la vida. A diferencia de un paciente de riesgo, que no hay nada que lo deje, que lo ate a la vida. Cuando uno le dice, pero bueno, ¿por qué harías esto? Y el paciente suele decir eso. No hay nada que me ate la vida, me da lo mismo estar acá o no. Indicadores de ese tipo, como decía recién, la presencia la ausencia, mejor dicho, en el paciente de bajo riesgo de antecedentes previos de ideación o de intentos de suicidio, son importantes. Te decía que la evaluación de este riesgo va a determinar la acción terapéutica que se va a activar en uno y otro caso. El paciente de bajo riesgo no significa que no esté en riesgo, obviamente hay que activar mecanismos de protección, porque puede ser que transitoriamente no esté activado el plan suicida, pero que pueda activarse. Entonces, en ese caso, el paciente sí necesita un seguimiento, un acompañamiento sostenido. Bueno, muchas gracias. Es central, me parece, ¿no?, lo que estás diciendo. Y los folletos que tenemos están descritos los factores de riesgo, factores de alarma, qué cosas tener en cuenta. Nos sirve a todos en nuestra vida, así que te agradezco, Alicia, por tu aporte. Se me ocurre hacerte una pregunta también, porque vos tenés una experiencia que creo que ninguno la tenemos, que es que vos al mismo tiempo trabajas en el hospital virtual. Y quería preguntarte si tienen consulta de este tipo, y si vos podrías hacer una comparativa entre
consultas que tal vez recibiste en el hospital, aquí en el Hospital del Bracho, y en el hospital virtual, si podríamos como contrastar si hay mayores consultas en un lugar o en otro. ¿Cuál es tu experiencia desde el hospital virtual? Quiero aprovechar que vos tenés esa experiencia. Sí, me parece muy oportuna la pregunta. He dejado folletería referido a este programa en el cual yo estoy, el programa de telepsicología. No sé si todos lo conocen, es un dispositivo del Ministerio de Salud Pública que brinda asistencia psicológica a distancia, remota, telefónicamente. Y está dirigido a las personas de todas las edades que se encuentran transitando situaciones de crisis emocionales, con síntomas de angustia, pánico, estrés. El objetivo de este programa es brindar contención psicológica y orientación en el caso de estos pacientes que se comunican de forma espontánea, y en el caso de que se evalúe el riesgo, como decía recién, bueno, poder articular con otras redes del sistema de salud pública para indicar el tratamiento. Es muy frecuente la consulta, Raúl, acerca de este tipo de problemáticas, de tentativas de suicidio, ideación suicida. Me parece que no me ha pasado así a lo largo de mi experiencia en el ámbito de la consulta individual. Si bien puede aparecer con frecuencia en el dispositivo de la atención telefónica, es muy frecuente. Existe un dispositivo, un programa, me parece que funciona desde la pandemia, que es la línea 135, que es esta línea que trabaja específicamente con esta problemática de los problemas de suicidio, bueno, situaciones de crisis grave. Desde que apareció este programa de telepsicología, que funciona desde el mes de febrero de este año, las consultas se han ido direccionando también a este programa de telepsicología, las consultas referidas a esta problemática. Es muy frecuente, como vos me preguntabas, que el paciente llame en un estado de crisis muy fuerte, en un estado de perturbación emocional muy fuerte en relación a esta situación de la ideación suicida, intentos de suicidio también. El procedimiento, como decía recién, es activar mecanismos de cuidado y de preservación de la vida. Hay pacientes que llaman habiendo cometido ya el acto, consumo de pastillas, consumo de sustancias, intoxicación, ¿sí? Entonces en ese caso se deriva urgentemente a un hospital polivalente de atención para preservar la vida, y son pacientes obviamente que necesitan incorporarse cuanto antes a un dispositivo de atención de salud mental. Volviendo a la pregunta, disculpa, el tema de la primera escucha entonces con respecto a esos casos es fundamental porque se logra contener en los casos donde no hay un suicidio activado, o sea, donde el plan se ha activado, pero si el paciente manifiesta eso, su ideación, su propósito, su persistencia de esa idea, brindar esa primera escucha le posibilita a este paciente calmar transitoriamente ese propósito que quizás lo tenía decidido. Es ofrecer justamente a través del espacio de la palabra, de la contención, un alivio al sufrimiento psíquico que esa persona está experimentando, que suele ser un alivio transitorio, pero posibilita salvarle la vida, ¿sí? Entonces esos pacientes, volviendo a esto de la evaluación del riesgo es para tomar decisiones clínicas. El paciente se incorpora inmediatamente, tiene una derivación, tiene una evaluación psiquiátrica, medicación, se contacta con referentes afectivos, se pone al tanto a la familia de esta situación, y bueno, eso implica la posibilidad de activar redes de contención que quizás no estaban activas antes de la llamada que el paciente ha tenido. Muchas gracias, muy valioso, y no iba a desaprovechar la oportunidad de la experiencia que vos tenías, porque está muy vinculado con lo que acabas de decir. La primera escucha, que si bien puede ser presencial, todos lo podemos hacer, pero tenemos ya en nuestro sistema de salud el hospital virtual, la línea 135, que bueno, nos sirve para, como vos decís, desactivar por lo menos. Después se brindará algún turno programado, será algo.
pero sirve para desactivar ese momento de crisis, de colapso de ese sujeto. Te quería también preguntar, Alicia, quería aprovechar, este es un tema que tal vez hace 15 años atrás o 10 años atrás, tal vez no lo íbamos a hablar abiertamente, ¿no? Muchos temas fueron abriéndose camino y lo podemos hablar abiertamente. Quería preguntarte sobre los mitos que hay en relación al suicidio. Por ejemplo, hay un mito que dice que el que amenaza no lo hace. ¿Y qué es un mito? Un mito es una idea que parece que es verdad, pero no es verdad. Parece que es cierta, pero no es cierto. ¿Vos pudiste captar algunos mitos en tu experiencia clínica, de creencias que se tienen en cuanto al suicidio? Sí, creo que todos conocemos, porque estamos atravesados por ese discurso social de que me parece el mito más generalizado y más riesgoso es justamente esto, de que hablar del suicidio, mencionar este tema, aumenta la posibilidad de que esto ocurra, algo que de ninguna manera es así, ¿sí? Hablar del suicidio, contrariamente, le brinda a esta persona la posibilidad de que hable de su conflictiva, de sus problemas, que pueda recibir esa contención, ese alivio al sufrimiento, aun cuando pueda ser transitorio, y bueno, posibilita justamente que se pueda identificar la presencia de una ideación suicida y activar los mecanismos de protección y de cuidado. Me parece que ese es el mito más peligroso, porque es lo que nos atraviesa a todos, que no se tendría que hablar de esto. Y muchos otros mitos más, como por ejemplo esto que comentaba Patricia, el mito referido a que los niños no se suicidan. Lamentablemente esta problemática nos sorprende y nos conmueve porque afecta toda franja etaria. Con respecto también a esta idea de que la persona que se suicida es una persona cobarde o contrariamente es una persona valiente. No podríamos de ninguna manera emitir un juicio de valor. Lo único que podríamos decir con respecto a esta decisión es que la persona que decide hacerlo está expuesto al grado máximo de sufrimiento psíquico, ¿sí? Entonces, validar esa emoción de que la persona realmente sufre y padece, y al mismo tiempo sin restarle importancia a las causas. Muchas veces uno cae en el error de decir, no, bueno, pero no es tan grave lo que le pasa, a mí me pasa tal cosa, o usted tiene que pensar tal cosa. No, es validar la causa que lo ha llevado a esa persona, obviamente estamos hablando de un suicidio no consumado, a pensar en eso, a intentar eso. Otro mito frecuente es de que el suicidio no es posible prevenirlo, ¿sí? Que la persona que se suicida lo hace como un acto impulsivo. De ninguna manera, estamos hablando de estadísticas incluso, y de que en la mayoría de los casos la persona que toma esa decisión ha dado señales por todos lados de que la pasaba mal, de que sufría, de que iba a tomar esa decisión de atentar contra su vida. No sé ustedes, el público, ¿qué piensan? Yo quisiera saber desde qué edad se puede hablar sobre el tema estando un niño adelante de los adultos, hablar sobre el hecho, póngale, porque hay mucha gente que lo habla delante de un niño. ¿Desde qué edad? Uno piensa, como usted dice, son mitos, que uno dice, bueno, vamos a hablar delante de los niños, y es como que uno lo cuida en ese tema, en decir, no hablemos de ese tema, porque uno como que piensa, capaz que lo trate de hacer, póngale así, digamos. Mi pregunta es, ¿desde qué edad ellos pueden escuchar un hecho así? Porque pasan hechos y los adultos, sin darnos cuenta, hablamos del tema delante de los niños. Yo pregunto porque los niños están hoy, digamos, con la mente que es todo un tema. Desde niños, 3, 4 años, ya es impresionante el pensamiento que tienen. Por eso es la pregunta mía, digamos, es eso, digamos. No sé si se ha entendido, digamos, la pregunta. Sí,
Sí, no sé qué opina Raúl, pero me parece que el tema del suicidio, bueno, tiene que ver con la temática de la muerte, que la muerte en realidad es difícil de abordarla con un niño, porque si es algo que a los adultos nos cuesta entender, no llegamos a entender, a encontrarle sentido a la muerte, a un niño mucho menos. El tema este de hablar, el niño va a entender lo que puede entender de acuerdo a su maduración cognitiva, referido al pensamiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de una familia que haya tenido esta vivencia de la pérdida trágica por suicidio de algún miembro de la familia, más allá de que el niño entienda intelectual o cognitivamente la idea del acto suicida, percibe los afectos que esto ha generado en la familia, el dolor, la culpa, el remordimiento, todo lo que obviamente un acto de estas características moviliza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el niño forma parte de esa realidad, se le hable o no. Entonces, ¿qué mejor que un niño, por ejemplo, en esta situación de un familiar cercano que ha vivido esta pérdida, qué mejor darle palabras, darle recursos simbólicos para que pueda entender algo que ni siquiera los adultos entendemos? Sí, en ese sentido me parece que no es que no se debería hablar de este acto con un niño, obviamente sí, de forma cautelosa, sin generar un sufrimiento aún más grande, como con todas las situaciones trágicas o duras de la vida, que uno trata de hablarlo con un niño, o sea, incluso acudiendo a metáforas, haciéndolo, no sé, de una forma, bueno, que ese niño pueda entender de acuerdo a los recursos que tiene a esa edad. No sé qué pensás vos, Raúl. Sí, coincido plenamente con Alicia. No sé si quiere, por el sol, ¿quiere venir? Bien, coincido plenamente con Alicia. Toda pérdida y todo acto o todo sufrimiento traumático necesita un relato, necesita ser hablado, necesita ser apalabrado, ponerle palabras. ¿Por qué? Porque aquello que no se habla no es que deja de existir, está presente. Es más, puede estar muy presente, incluso hacer síntomas, ponerse en actos. Por ahí es difícil responder la pregunta con exactitud, ¿desde qué edad? Creo que también tiene que ver mucho con el tipo de familia y el niño al cual estamos haciendo referencia. Voy a tomar algunas cosas de Alicia. Ella dijo hacerlo de manera cautelosa, a veces recurriendo a metáforas, cuentos, explicaciones. Todo esto son relatos que le va a ayudar al niño a ir al menos entendiendo algo del orden de la pérdida. Seguramente el niño como sujeto en desarrollo, recordemos que su subjetividad está en construcción, y en algún momento de su vida estará en condiciones y tendrá los recursos psíquicos para comprender qué pasó, cuán traumático fue. Pero el tema de la pérdida no lo podemos callar ni obviar, porque los niños son niños, pero se dan cuenta de que alguien está faltando y van a preguntar. Entonces recordemos esto, siempre hace falta un relato cauteloso, como decía Alicia. Bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario. Con respecto a esa pregunta que vos me hacías de los mitos, no sé si ustedes conocen mitos en relación a este tema del suicidio. Si quieren participar, incluso está en la folletería. He visto la folletería de la Dirección de Salud Mental, estamos compartiendo ahí en el stand. Yo tengo una pregunta respecto al aparato de telepsicología que hay. Yo soy, pasante médico, supongamos yo soy médico, recién recibido, estoy en una guardia, me cae un paciente, o con intento, o con ideación, o con una crisis psicoemocional evidente, muy fuerte. Mi pregunta es, ¿yo desde la guardia puedo activar el aparato de telepsicología? Porque yo como médico por ahí no estoy capacitado para resolver la parte psicológica, pero si yo tengo una herramienta al alcance de mi mano para resolver esa parte del paciente, yo me ocupo por ahí de la parte médica y que el aparato de telepsicología se encargue de la parte psicológica.
¿Eso funcionaría si yo lo activo así? ¿O no está diseñado para esa manera, está diseñado para el paciente? Totalmente, porque la línea es una línea de atención directa, o sea, no es que se le va a atender a alguien y va a programar un turno con la psicóloga o el psicólogo para tal día. Es una línea que funciona las 24 horas del día, todos los días. ¿Sí? Entonces el paciente que llama tiene contacto directo con el profesional que está de guardia en la línea. Bien. ¿Sí? Entonces sí, es totalmente oportuno esto que vos me preguntás. En ese caso, cabe la aclaración de que si cualquier persona puede activar, no solamente el mismo paciente o el profesional, desde un consultorio, desde la guardia, o nosotros mismos como enfermeros de ambulancia también podemos activarlo. Es una línea que va a ser atendido por un profesional de manera directa y se van a dar, por supuesto, una serie de preguntas donde ya sea que responda el paciente, va a tener preguntas distintas a un profesional de la salud que va a comunicar la situación. Pero es cierto, los 365 días del año está funcionando esa línea y se activa bastante rápido, tiene mucha eficiencia porque nosotros lo hemos vivido ya y con resolución rápida también. Gracias, Aníbal. Línea 135, no lo olvidemos, es muy importante. Voy a contar un pequeño caso clínico que a mí me pasó en mi consultorio particular, donde una paciente directamente me pide, por favor, internarme. Y le digo, bueno, tenemos dos opciones. Una, que vos te dirijas a la guardia del Hospital del Carmen, y la otra vía, que va a ser más rápida, es que yo llame a la línea 135 y le explique. Y la verdad que fueron muy eficientes, no solamente se hacen presentes en los hospitales públicos, sino que a mí me pasó en mi consultorio, llamé, expliqué la situación, fueron rapidísimos, llegaron 2 motos primero, le tomaron los valores y a los 10 minutos llegó la ambulancia. Por supuesto que ahí es evaluado y según criterio médico o no, es internada. Esta paciente efectivamente tenía criterio de internación. Bien. Quería aprovechar un poquitito más de tu experiencia, Alicia, y si vos nos podrías contar brevemente algún caso. Creo que somos los psicólogos, pero bueno, todos somos desafiados en este tipo de casos. Quería que nos cuente si te pasó, si tuviste alguna experiencia o conociste alguna experiencia de alguien, cómo lo manejaste, cómo lo articulaste, cómo pudiste trabajarlo, aunque sea brevemente, que nos puedas relatar tu experiencia. Como decías recién, en la línea 0800, que no es la línea 135, ¿sí? Es importante que diferenciemos. La línea 135 trabaja incluso con estas situaciones de riesgo suicida porque tiene contacto directo con el 107 y con la policía, el 911. Incluso están físicamente en el mismo lugar, ¿sí? Entonces el contacto es más rápido y más efectivo desde la línea 135 para casos puntuales de intentos de suicidio. En la línea 0800 pasa igualmente que se comunican los pacientes refiriendo esta problemática. En mi experiencia sí, muy frecuente, es llamativamente frecuente. De hecho, en mis últimas guardias de hace 2 semanas atrás, todas las llamadas que se han comunicado a la línea, yo estaba de guardia nocturna, todas las llamadas, que han sido 12 llamadas, han sido por ideación suicida. ¿Sí? Entonces, en ese caso, obviamente, se hace la evaluación del riesgo. ¿Sí? Si son pacientes de riesgo alto, no hay otra estrategia que hacer derivación inmediata al hospital de guardia salud mental, o en el caso de que haya sido activado el plan de este propósito suicida, al hospital Padilla. Luego de la conversación que uno puede tener con el paciente, se logra contener esa crisis y se produce cierto alivio emocional, igualmente se instrumentan canales de derivación
y de contacto inmediato para asegurar que ese paciente tenga un seguimiento, ¿sí? En el caso de que el paciente no necesite ir a una guardia de salud mental o a una guardia de un hospital polivalente, el seguimiento tiene que ser al día siguiente, ¿sí? Para evaluar justamente cuál es el estado de ese paciente y coordinar lo antes posible un turno para el tratamiento presencial. Entonces, no podría referirme a un caso puntual, sí a esta multiplicidad de casos donde insiste este tema del propósito suicida, de la ideación suicida, donde se logra, a partir de este dispositivo, contener y desactivar ese plan. Me da la impresión cómo se han intensificado, cómo se está canalizando vía telefónica este tipo de demanda. Y, por ejemplo, cuando ustedes hacen alguna derivación, ¿cuáles son los efectores con los cuales contamos nosotros para hacer derivaciones? Tenemos la línea 135, hospital virtual, y ¿a qué efectores podemos recurrir? En ese caso, bueno, dado que son pacientes de riesgo, la derivación se hace por intermedio de la Dirección de Salud Mental, o sea, porque el turno tiene que ser inmediato. Y generalmente se deriva al efector más cercano a la localidad del paciente. Si este programa funciona en toda la provincia, incluso funciona, hemos recibido llamadas de localidades de provincias limítrofes, Santiago del Estero, Catamarca, Salta. ¿Sí? Entonces la derivación al tratamiento presencial, en el caso de un paciente de riesgo bajo, se hace al efector correspondiente a la localidad. Pero no es que se lo manda al paciente, vaya y consiga turno ahí, se le consigue el turno a partir de la Dirección de Salud Mental. O sea, así se asegura que el paciente va a tener el turno y se realiza el contacto telefónico para asegurarse de que el paciente ha ido efectivamente a la consulta. En estos casos de riesgo suicida se contacta al referente afectivo, que suele ser un familiar o un amigo. ¿Sí? Siempre tenemos que tener esa precaución de tener el teléfono de algún contacto de referencia. Bueno, muchas gracias. Es lo que denominamos como derivación responsable, ¿no? Nos responsabilizamos de que tenga contacto con ese efector. Bueno, vamos a ir cerrando esta actividad. Queremos agradecerles a todos los colaboradores. Todos sabemos que la pasantía rural estuvo presente y está siempre presente en todas las actividades que tenemos. Nosotros queremos agradecerle públicamente por la ayuda, al igual que nuestro equipo de agentes sociosanitarios que están siempre poniéndole el hombro a todo, a todos los presentes también que pudieron estar, les agradecemos mucho, y a nuestra directora que en definitiva nos permite hacer esto, ¿no? Porque si usted no nos permitiría, no nos habilitaría, estaríamos en el manto del silencio, lo cual no produciríamos ningún cambio en nuestra comunidad, y nosotros debemos ser agentes de cambio, pero hay jerarquías, ¿no? Si usted nos permite hacer esto, nosotros lo seguimos haciendo, así que también le queremos agradecer, doctora, por su participación, por poder permitir que tengamos todos los elementos para poder hacer lo que queremos hacer. Así que bueno, muchas gracias, y quería como una cosa anecdótica contarle que estemos nosotros así, de esta manera, también tiene un significado simbólico. Como yo le dije, estamos a cielo abierto, es decir, esto tiene que ser esparcido, no tiene que haber límite a la palabra. Estamos tocando la tierra. Ustedes saben que el sol, la luz, ¿no? Totalmente. La famosa luz de esperanza, está fuerte hoy, pero amarillo, totalmente. Le quería contar sobre la tierra, ¿no? Que estamos pisando tierra. Ustedes saben que la palabra ser humano viene de humus, y el humus es tierra. Tierra en descomposición, es decir,
tierra que tiene la mayor cantidad de virtudes. Es más, se dice que, se cree esto, ¿no? Que si al cuerpo humano se le hacen análisis, se van a encontrar los mismos elementos que posee la tierra. Por eso todo esto que hicimos tiene un valor simbólico, a cielo abierto, con el sol, haciendo circular la palabra, escuchándonos, uniéndonos, hablando, creo que tiene que tener eco en nuestra comunidad. Así que nuevamente les agradecemos, yo le agradezco en nombre de todos mis compañeros la presencia de ustedes, y muchas gracias y hasta la próxima.